¿Se sobrevive al cáncer? Yo, siendo cristiana y teniendo la perspectiva que tengo de la muerte, de que yo tengo a Jesús como mi Señor y Salvador y yo voy con Él a la eternidad, pues yo realmente me hice la pregunta. Y le hice la pregunta a Dios en este sentido: Señor, ¿pero esto es para vida o para muerte? La verdad es que tener un diagnóstico de cáncer propio o de algún familiar, uno lo interpreta siempre como una sentencia de muerte. En un mes cumplo 10 años de haber tenido el diagnóstico por primera vez. Hola, qué placer recibirles nuevamente a través de estas pantallas, a través de este espacio que le hemos hecho tan propio para contar historias, para empaparnos, para enriquecernos, para crecer. Y bueno, hoy justo ese es el capítulo que tenemos, un capítulo para enriquecernos, para aprender, también para sanar y para enfrentar a lo mejor escenarios a los cuales nunca estamos preparados. Hemos escuchado hablar tanto de esta enfermedad que vamos a estar hablando en el día de hoy. Hoy en día podemos encontrar N cantidad de artículos y hemos escuchado que el amigo de o incluso al familiar del familiar de, pero cuando nos toca muy de cerca, estoy hablando del cáncer, se nos olvida todas esas historias, se nos olvidan todos esos datos, todas esas investigaciones y nos quedamos en blanco. ¿Y cómo enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo vivimos? Ya sea que seamos el paciente o el acompañante o el familiar. ¿Cómo podemos allí apoyarlo? Para ello tengo el honor, el agrado, el placer y el privilegio de estar acompañada hoy con mi amiga personal de mi corazón, amiga con la cual hago vida en iglesia, Isa Zambrano, que nos está regalando estos minutos para, lo siento, pero desde ya te lo digo, y no es con pregunta que voy a comenzar, sino directo, voy a hurgar todo lo que pueda. Amiga, gracias por estar aquí. Si el producto no nos matara, yo te agarro, te abrazo aquí. Mismo sentimiento, mismo sentimiento. Y gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias a ustedes por estar ahí también. Quédense hasta el final. Por favor, porque es bastante lo que vamos a contar. Oye, ¿es cierto? ¿Me validas lo que dije? Investigamos, tenemos un bombardeo de información, pero cuando llegamos es como el día cero. Nos bloqueamos, nos vamos a blanco y no sabemos qué hacer. Sí, la verdad es que tener un diagnóstico de cáncer propio o de algún familiar, uno lo interpreta siempre como una sentencia de muerte. Es natural, es como lo primero con lo que uno asocia el cáncer es con muerte. Y la verdad es que el cáncer después uno entiende que es el punto de partida, no el punto final. Pero de entrada quedas... Es que a todos nos dicen, es como que cáncer es sinónimo de muerte. Y quedas en shock y no sabes cómo hacer. Yo sé que ahora, bueno, Google y la inteligencia artificial y los chats, y uno puede preguntarle muchas cosas, pero al principio es abrumante, no sabes cómo llevarlo, qué hacer, qué decir. De hecho, sobre todo si eres un familiar y hay alguien, un ser querido que ha sido diagnosticado, lo primero es que vas a estar como, ¿y ahora qué digo? Claro. Y uno muy adentro, lo primero que quiere preguntar o lo primero que quiere saber es el tipo. Para uno averiguar y ver el pronóstico. Claro. Porque es como lo primero que uno quiere saber. Claro. Y resulta que eso es lo que demora un poco más de tiempo. Claro. Sí, yo creo que las primeras 2 preguntas básicas es ¿qué tipo de cáncer tienes? Después que te lo dicen, ¿cuánto tiempo le queda? O sea, sí. Dale chance. y no todos los cánceres son para final, todos son batallables, todos son peleables y como digo, es un punto de partida. Sea cual sea, el otro lado de la jornada es un punto de partida. No es una sentencia de muerte, no es el final. Es un punto de partida para entender ya la esperanza no es lo último que se pierde, es lo único que se tiene y con el que vas a vivir entonces el día a día. Y el día a día necesita obviamente cosas prácticas, porque claro, la gente se queda como en el tratamiento y bueno, cuántas rondas de quimio y todo, pero
de verdad a veces te faltan los tips de prepararte para el camino. O sea, Pero a eso es lo que quiero ir. ¿Está uno preparado? Yo siento que jamás estamos preparados no, para ello. no, nunca lo vas a estar. De hecho, lleva un shock. Esto Ujú. se dice que cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer es semejante a que reciba la noticia de la pérdida de algún familiar. Y entonces pasa por las cuatro. Imagínate tú, pasas por duelo. Sí, por el Ajá. duelo. Primero, ¿cómo pasó esto? O la negación, no, yo no tengo esto, me van a hacer todos los exámenes y en el próximo sale negativo. O después ya viene el ahora cómo lo voy a enfrentar o qué viene y la pregunta más básica es qué va a ser de mi vida ahora. Porque se detiene todo como venía. Por eso es que le decimos el punto de partida, porque todo lo que se venía haciendo se detiene. Es como si en esta carrera tomamos otro camino y entonces ahora todo es completamente nuevo. Entonces, preparado, no vamos a estar. No vamos a estar en ningún momento, pero sí podemos tener herramientas para ir sobrellevando el día a día. Claro. Que el día al día de un paciente de cáncer se convierte en dos cosas, o en recibir quimioterapia, o en recibir inmunoterapia, o en recibir radioterapia, algún tipo de terapia, pero generalmente o lo más común es la radioterapia o la quimioterapia. Oye, te preguntaba que si estábamos preparados porque, bueno, para nadie es un secreto, yo soy esposa de médico y tengo como un bombardeo de información, pero justo en este momento estoy pasando por esta situación, mi papá está pasando por cáncer y es así como que uno se queda en blanco y ya olvidé que los tratamientos te hinchan, o sea que comienzas tu cuerpo comienza a cambiar y la primera vez que yo vi que mi papá se estaba hinchando y que sus piernas parecían unas patas de elefante, yo estaba diciendo, ¿y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? Fue que se te reseteó el cerebro, Luke, o sea, se te olvidó toda la información de lo que está ocurriendo. Pero en el camino uno va aprendiendo a convivir con esto o uno va aprendiendo a enfrentar el proceso. Sí, yo creo que vas aprendiendo y mientras más acompañado estés, es mejor. Mientras ¿Por qué más estar acompañado y si no quiero estarlo? claro, ¿O me niego a? pudieses, Uh-huh. es válido porque como te digo, para una persona con cáncer es como experimentar esto de la pérdida de un Uh-huh. familiar y pasas por ciertas etapas, pero el acompañamiento también puede ir de la persona o cuidador principal o de los cuidadores que están contigo. Para ponerlo en un escenario, cuando una persona le da cáncer, nada más le da a la persona, Uh-huh. le da a la familia. Uh-huh. Porque tú también, ahora que compartes lo de tu papá, tú también estás viviendo el proceso con tu papá. Claro. Entonces, el irnos, como por así decirlo, afrontado, acompañado es o nuestros cuidadores buscan personas que han pasado por esto o nosotros dentro de las mismas salas, Uh-huh. cuando recibimos tratamiento, conseguimos acompañamiento de personas que están en el mismo campo de batalla con nosotros. Yo recuerdo la experiencia cuando pasé por quimioterapia que estaban las mamás de los otros pacientes. Uh-huh. Y las mamás ya te cuidaban, no te decían, mire, tome tomate de palo, tomate de palo es el que le va a subir. Tomate de árbol. Tomate de árbol. Ajá, tomate de árbol. Bueno, eso. Bueno, viene del palo, pues. Igual no tomé, nunca tomé eso, pero decían, eso te puede ayudar. O las patas de pollo. En mi vida había comido yo patas de pollo. De pollo. Ajá. Pero nunca. Entonces, claro, como que te van dando tips. Entonces, importante. Tips, además que no lo tenemos dentro de la consulta. No, la verdad es que el médico tiene que abordar muchas cosas que no da tiempo para esto. Por eso es recomendación número 1, no lo vivas solo. Busca a alguien que ya lo haya buscado. Incluso tú que estás acompañando a la persona, sea mamá, sea hijo, sea un hermano, sea un primo. Tú que vas a estar acompañando a esa persona durante el tratamiento, busca compañía también, porque la vas a necesitar. Porque, como digo, es un punto de partida para un nuevo recorrido. Ya. ¿Se sobrevive al cáncer? Sí. Yo diría que más que sobrevivientes, aprendemos a vivir. Uh-huh. Aprendemos a vivir diferente. ¿Cómo lo aprendiste? Porque déjeme decirle, y esta señora no lo ha dicho así abiertamente, pero es una sobreviviente, ¿ve? Sí, hace justo en un mes cumplo 10 años
de haber tenido el diagnóstico por primera vez. Me ríe, perdóname, pero esto es algo muy personal. Yo cuando conocí a Isa, ¿cuándo es que cumpleaños tú? Porque vi que estoy de cumpleaños y estoy de cumpleaños. ¿Cuántos cumpleaños tienes tú en la vida, mujer? Nosotros solíamos celebrar con mi esposo los cumpleaños de esta nueva vida, porque lo considero realmente es una nueva vida, una nueva oportunidad de vida. Tuve un diagnóstico sobre linfoma. El linfoma estaba muy, muy avanzado, era bien agresivo. Los linfomas son más comunes de lo que nosotros creemos. Un cáncer en sangre y tiene dos vertientes regulares, Hodgkin o no Hodgkin. Y cuando te dicen no Hodgkin, tú sabes que es el peor que te puede dar, y cuando lo buscas en el cuerpo, entonces ya está. Y la verdad es que nadie anda pendiente de sus ganglios, pero realmente los ganglios es lo que te da la señal de que algo está mal. Entonces entras a una consulta sin una afección real, en mi caso, y sales con un diagnóstico que te dice, ¿qué? ¿En qué momento? ¿O cómo? O algo de los procesos fuertes de entrar a quimio o a radioterapia sintiéndote bien. Porque hay ocasiones en que el paciente ya llega mal. O sea, ha perdido peso, ha sudado, tiene ganglios inflamados en el cuerpo, que estos son síntomas que si los estás teniendo, ve de una vez a un médico a que lo pueda ver. Pero yo no tenía nada. Entonces ya te toca ahí. Cuando dices sobrevivir y si hay vida, sí hay vida después de estas experiencias y empiezas a ver el mundo diferente. De hecho, por eso, otra de las cosas es que la familia a veces, o los cuidadores, o incluso en los matrimonios, piensan que la pareja va a seguir siendo igual. Y no es así. ¿Por qué? Porque esta experiencia te cambió la vida. Te la cambió, te hizo estar cerca de la muerte realmente cuando estabas en los tratamientos, porque uno se siente morir, porque uno pierde todo. Porque dices volver a comenzar o punto de partida, porque vas a perder tu fuerza. Pierdes en algún determinado momento también tu capacidad intelectual, no vuelve a ser igual porque hay medicamentos efectivamente que afectan y te sientes un poco más somnoliento, más tonto, más lento, menos ágil manualmente. Y también hay un dolor de la alma. También hay un dolor de que te ves en el espejo y dices, ¿y quién es esa? Claro, esta no soy yo. No, sobre todo cuando te ves sin cabello. Porque la gente dice, no, por favor no le digan esto a nadie, ese vuelve a salir. Sí, va a volver a salir, pero ahorita no lo tengo. No lo tengo. Y me duele. Esto me duele y me duele muchísimo. Entonces, porque de hecho, para aquellos que no saben, que se te caiga el cabello, duele. O sea, duele porque se tiene que abrir el poro para que se salga el cabello. Y a mí me dolía la cabeza. Y después empecé a tener más empatía por aquellos que son pelados o son un poco calvos o no tienen cabello, porque digo, a los que Dios les dio la bendición de una cabellera. Yo digo, oye, esta cosa da frío. Y me ponía el gorrito por frío. Me ponía el gorrito porque decía, oye, pero los pelados sienten frío. Entonces hay como que cuidarlos. Entonces la vida, al vivir eso, te cambia completamente tu perspectiva, te cambia incluso las formas en que ahora ves, o cosas que antes te llamaban la atención, ahora no. Y desarrollas habilidades o gustos, incluso, que antes no tenías. ¿Qué desarrollaste tú? Es que me da curiosidad esa pregunta. Mira, por ejemplo, me volví más, me gustaba más experimentar cosas que no había hecho. Entonces me volví más aventurera. No me lo quitó, me lo puso más. Y dije, yo no he hecho patineta. Y recuerdo, yo recibí tratamiento en un hospital que colindaba con una universidad. Entonces salí hacia afuera, el hospital universitario. Y mentira que salías en patineta. No, salí un momento y vi unos chicos que estaban manejando una patineta ahí enfrente y yo decía, yo no lo he hecho. Y yo me acuerdo que yo agarré a la persona, un chico, no sé, debería haber tenido 16 o 17 años, y le digo, oye, ¿puedo probar tu patineta? Pero claro, mi aspecto era obviamente de paciente, ¿no? Con gorrito, con una vía, porque yo había salido del hospital, estaba esperando que me recogieran, y lo vi. Entonces él me dice, ¿en serio? Y yo le digo, sí, me lo puedes. Es que Dios me dijo que este proceso iba a ser como andar en patineta. Y yo no he andado. Entonces me dijo, ¿cómo qué? Sí, yo recuerdo una vez de niña haberlo tocado, pero yo ahora lo quiero probar. Así que me subí en la patineta y rodé y él me miró así como, no sé qué le sonaba más raro, que la paciente hubiese agarrado una patineta o que yo le hubiese dicho que Dios me había dicho que mi proceso iba a ser
como andar en patineta. Ay, qué cómico, pero eso tiene que estar como muy relacionado a de que uno como paciente puede caer, y no precisamente un paciente de cáncer, sino alguien que siente que ya la vida se le está yendo y que puede caer en cuenta de que nos estamos perdiendo de muchas cosas por el día a día, por, no sé, a lo mejor por prejuicios, que como que te falta tiempo para eso, o sea, checkly a la patineta o checkly a hacer un postre, no sé, tontera, o a viajar o a comer Sí, o no sé, a algo. a tomártela diferente o incluso a darte cuenta si eras más cascarrabia, ser menos cascarrabia o si eras más impaciente, ser más paciente, porque bueno, la verdad es que un proceso de cáncer te vuelve paciente obligatoriamente. Literal. Y a juro, ¿no? Claro. O sea, creo que otra de las cosas que más me enseñó fue paciencia. Entonces, no me considero una persona paciente actualmente, solo para que tengan una idea de cómo debía haber sido antes. Pero te enseña paciencia, porque realmente es un paciente. Claro. Entonces está en este camino viendo y luchando con el día a día. Entonces, la persona o el familiar que estés acompañando, recuerda que está viviendo algo, que está cambiando desde el core, desde el centro, desde el interior hacia afuera. No es nada más lo que está cambiando físicamente, es también un cambio dentro. Claro. Y es un proceso. Claro, quiero rescatar dos cositas. Uno, dijiste, hay pacientes que van a tratamientos sintiéndose bien. Y de hecho me está pasando ahora y me costó casi 2 meses que mi papá aceptara recibir el tratamiento porque decía, pero si estoy bien, ¿por qué me van a tener que cambiarlo? ¿Es común eso? ¿Es común el tener como la negación de que si yo físicamente me estoy viendo y estoy perfecto, no, ¿por qué tengo que cambiar a algo más agresivo? Sí, o sea, lamentablemente no podemos decir que sea el porcentaje mayor el que se siente bien antes de la quimio, pero sí, he tenido amigas que simplemente han ido porque han sentido un nudito o como un bultito en el pecho, pero físicamente en realidad más nada. Claro. Al igual que tuve compañeros que hicieron quimio radio conmigo que se estaban sintiendo realmente mal. O sea, estaban sudando, empapándose, sudando de noche, habían perdido peso descontroladamente. Entonces somos menos el porcentaje, la verdad, que llega a quimio o a radio sintiéndose, entre comillas, bien. Y sí, ese es el primer golpe. Ya. Porque cuando te dicen todos los efectos adversos que puede tener la quimio, es como... Claro, okay, nadie quiere. No. Entonces, luchar en esto... ¿Y vale la pena pasar por ese proceso? Creo que todo dependería. ¿De qué? Mira, ¿De qué? puedo solo hablar de mí porque son decisiones... Claro, basada tu experiencia, por supuesto. Bajo mi experiencia, cuando nos dijeron el porcentaje, la verdad, de probabilidades, yo siendo cristiana y teniendo la perspectiva que tengo de la muerte, de que yo tengo a Jesús como mi Señor y Salvador y yo voy con Él a la eternidad, pues yo realmente me hice la pregunta. Y le hice la pregunta a Dios en este sentido, Señor, ¿pero esto es para vida o para muerte? Porque si es para vida, yo agarro todo este tratamiento que me están diciendo que me va a demoler. O sea, este oncólogo lo primero que me dijo es que mi vida no va a volver a ser mi vida, que ya yo no puedo volver a trabajar en el ritmo que estoy, ya yo no puedo hacer las cosas que iba a hacer y que iban a ser tantas semanas. Y yo quedé como, ¿qué? Y que de entrada eran 8 ciclos de... 8 ciclos, decía yo, pero no son 4 y después vemos. 8. O sea, vaya bien o no vaya bien, son 8. Y yo dije, si en el 7 vamos súper bien, porque uno siempre conversó, y si en el 7 vamos súper bien, no son 8. Resulta que la cosa tiene que quedar par. Claro. Y yo, ok. Entonces, yo me lo pregunté, en este sentido, de verdad que me lo pregunté, y bueno, cuando recibí de parte de Dios de verdad esa respuesta en su palabra, esto es para vida, para contar mi gloria, entonces yo dije, ok, vamos a darle a este tratamiento. Y agradecemos por eso. Agradecemos por eso porque muchos hemos sido bendecidos a través de tu testimonio. Ahora yo me quiero ir a la contraparte. Yo como hija, ¿cómo ayudo a mi papá? Yo como familiar, o como amigo, o como la comadre, o como la vecina, no sé, o como
El compañero de trabajo, ¿cómo acompaño yo a una persona que está viviendo este proceso? Bueno, mira, acompañándola, número uno, evita googlear. Ajá. En serio, Claro, porque todo va a terminar en muerte. Sí, Ajá. evita hacerlo. Creo que hay profesionales que pueden ayudarte, acompañarte y darte la perspectiva que tengas, pero ¿a qué me refiero con que evites googlear? Darle este tipo de información no es útil. Yo creo que 4 de los mejores tips que se le pueden dar a cuidadores, número uno, es que cada día es un nuevo día. Uh-huh. Y tú si estás cuidando, por ejemplo, a tu papá y esa persona está pasando por radio, está pasando por quimio, cada ciclo o cada ronda de tratamiento es diferente. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si tú estás ayudando a tu papá y tú ves que a las náuseas de repente les ayuda en esta temporada, les ayuda la jalea, la gelatina, este tipo de cosas, puede que esa funcione ese día, pero no va a funcionar en la siguiente ronda. Ok. Puede que te funcione, por ejemplo, a mí me encantaba o me ayudaba con las náuseas el 7-Up o el Sprite. Genial. Pero en la cuarta ronda ya yo no quería ver esa bebida. De hecho, hasta el día de hoy, 10 años después, yo veo un 7-Up o un Sprite y justo fue lo que te compré. Y no lo quiero. Entonces, un día a la vez. Número 2, y creo que el equilibrio lo es todo. Uh-huh. Yo entiendo que cuando esto nos pasa con esta persona, nosotros queremos... Hay 2 formas de reacción de la gente en general. Y de repente te puedes ver en una. Una es como querer cubrirlo y ayudarlo y que no hagan más nada. Y no, yo hago eso por ti, papá, o no, papá, yo voy contigo, no, yo estoy contigo en todo. No tienes que hacer más nada de esto. Entonces la persona empieza a sentirse como en caso como... Me estoy inútil. Ajá. O el otro, que también lo sufrí y te marca mucho y dices, pero oye, pero tampoco así, ¿no? Porque me acaban de dar una pela. Vamos, tú puedes, 100% actitud, no está pasando nada después de la quimio. Yo conocí a fulanito y ella iba después de las quimios al trabajo. Tú también, y uno así como, pero ella no será que tenía el mismo... De paso, todos los tratamientos de quimioterapia y todos los tratamientos de radioterapia son diferentes. Ninguno es igual al otro. Claro, y el cuerpo todo es diferente, ninguno va a reaccionar igual al otro. Entonces un equilibrio entre ver en qué necesita ayuda que le puedo cubrir y en qué estoy inutilizando y en qué estoy maltratando. Ok. Porque son los 2 polos. Hay gente que piensa, ahora no quiere hacer nada, ahora con ese tratamiento no quiere pero ni limpiar. Entonces... el equilibrio. El brazo. Sí, el equilibrio es una delgada línea, nos cuesta muchísimo, la verdad, mantener el equilibrio, pero es uno de los mejores tips que puedo dar. Un ciclo a la vez, un día a la vez, fue lo que dijimos al principio. Lo segundo, el equilibrio. Ni incapacitarlo, ni forzarlo. Hay profesionales que te ayudan como a tener esa palabra apropiada o incluso a mantener tus sentimientos equilibrados para poder ser acompañante. Totalmente. ¿Hay personal capacitado para ello? Mira, sí, y yo creo que tú tienes que verte si esto te está afectando a ti en grado, porque una persona que va a cuidar, tú que estás cuidando a tu papá necesita ser cuidado. Claro. Entonces, lo más difícil no es cuidar al paciente, es cuidarte a ti mientras cuidas al paciente. Y yo creo que ese es el tercer punto y uno de los mejores tips, cuidarte a ti y entender cuando tú necesitas un espacio, cuando necesitas salir. Yo recuerdo uno de mis cuidadores principales, un día yo vi que me estaba atendiendo, pero como malo, lo vi como agotada, porque ese día yo entiendo lo que pasó, yo me sentí muy mal por una quimioterapia subiendo las escaleras, me dieron unas náuseas, no pude subir más y vomité toda la escalera. Ah, ya. Yo pensaba que caíste por la escalera. No. Vomité en todas las escaleras. Entonces, claro, limpiar eso. Imagínate tú. Limpiar eso. Y si vomita por reflejo de ver al otro. Sí. Entonces, yo entendí que era muy fuerte y recuerdo haber llamado a un amigo en especial y haberle dicho, oye, ¿te podrías llevar a doña Dilce a pasear? ¿La podrías llevar a pasear como para que? Porque sé que está... Y la invitaron a algo y la llevaron a comer y todo, porque necesitas eso, poder cuidarte para cuidar. Psicólogo, después había una persona que podía acompañarle, no a mí tanto, pero sí a las personas, porque hay que ver esto.
toda la familia se enfermó. Claro. No nada más tu papá. Totalmente. No, este proceso no es nada más del paciente. El paciente tiene que entender que no es nada más, ellos se llevan la peor parte, pero no nada más somos nosotros, pero tampoco es solo... Claro, está involucrado todo el entorno. Y todo el entorno lo va a vivir diferente. Todo el entorno. Está el que ayuda, está el que te acompaña, está el que te busca la medicina, está el que aporta el dinero, y todos son importantes. Entonces el trabajo en equipo es una de las cosas más. Y la cuarta yo siempre te diría, y el último, empatía. Empatía completa. Recuerda que la persona que tiene el diagnóstico de cáncer vio cómo la vida se detiene. Entonces si tú en medio de eso puedes tener empatía para, en medio de tus ocupaciones, mandar un mensaje y decir, estoy pensando en ti. Sería bello. Porque la vida le sigue a los demás, no a ti. Tú eres el que va a quimio, mientras que los demás van al trabajo, al colegio, a las responsabilidades, a su día a día, a las fiestas de cumpleaños, y tú no. Entonces, empatía 100% de poder mandar un mensaje, saber, estoy aquí contigo, y no necesitas en eso decir nada. Una de las personas que me marcó a mí, y quiero terminarte con esto, siempre estuvo durante todos los ciclos, sabía cuando yo tenía quimio y simplemente hacía esto, me mandaba chistes por WhatsApp. Así que yo sabía que los leía. Oh, pero me reía. Y listo, estaba presente, que es lo importante. Estaba presente. Oye, quiero aprovechar estos últimos minutitos. Invitarlos a que se suscriban, por supuesto, a nuestro canal, así ustedes nos ayudan a que nosotros podamos seguir creando contenido. Invitarlos, por supuesto, a que dejen allí sus comentarios si tienen algunos tips, si pasaste por esto o estás viviendo esto, déjanos allí también tus comentarios, cuéntanos cómo lo sobreviviste, cómo lo llevaste, cómo acompañaste, para que toda la comunidad nos podamos ir retroalimentando a ello. Y lo otro, invitarte a nuestras redes sociales. Nuestra amiga además es pública. Allí deja tus redes sociales, también la vamos a estar colocando allí para que te sigan allí. Pero yo tuve una conversación mucho antes y de hecho aquí fue donde salió esta idea. Nos estábamos tomando, Guisa y yo, un café. Mentira, la invitación era para un café y terminamos comiendo de todo menos café. Pero fue delicioso. Pero me contabas tics de cosas de esos datos que en consultorio no íbamos a tener por parte del médico, porque ya lo dijimos. Claro. O sea, el médico está enfocado en el tratamiento científico, en el protocolo y en todos los cuidados que tú necesitas. Pero hay algunos tics que tú me hablabas, como el colágeno, que lo hacías como tipo jaleítas y te lo comías. Ah, sí, las patas de pollo. Ajá. Cuéntame, sí, por favor, hacer todos esos tics, por favor. ¿Y para qué sirven, por supuesto? Mira, si antes de empezar cualquier tratamiento, si hay la posibilidad, tienes un diagnóstico y te dijeron que vas a empezar radio, o tu familiar va a empezarlo, radio o quimio, número 1, que vayan al dentista. Una de las cosas que más se sufre durante los procesos de quimioterapia es que te salen aftas bucales. Y mientras tengas una muela o tengas algo allí, más complicado va a ser. Yo tuve una de estas complicaciones y al final fue garrafal, catastrófico. Me hizo no poder comer por una semana y que mis glándulas salivales se secaran. Entonces, por 3 días, literal, sentí que me quemaba. Entonces, 2, cepillos de dientes de cerdas muy suaves. ¿Para qué? Para que evites romperte. Claro. Todo lo que te rompe, generalmente tu hemoglobina va a estar baja, tus defensas van a estar bajas. Entonces, cepillos de dientes bajos y enjuagues bucales sin alcohol, porque todo te va a doler, te va a molestar en la boca. En general, no es recomendable que si estás haciendo quimio radio comas cítricos. Los cítricos te fastidian en la boca y te van a ayudar con tu percepción del sabor. Ya tu percepción del sabor está afectada. Y mientras más cítricos, más afectados también. Para las náuseas, no comas alimentos calientes. Tibios. Algo caliente te va a dar más náusea. Entonces la gente soluciona todo con te voy a dar una manzanilla. Un tecito. No, porque la manzanilla es mágica, con la manzanilla te sano. Pero de esa es la fría. Sí, entonces cuando te la dan tan caliente promueven las náuseas en lugar de controlarla. Todo. Durante los espacios que no tienes tratamiento, tómate toda el agua del mundo, como si vivieras en el Sahara. Te la tenés que tomar toda. Eso te va a ayudar con 2 cosas que también ocurren, que son súper comunes, o el estreñimiento o la diarrea. Que se van a los extremos. Se van a los extremos, entonces te ayuda con el estreñimiento y te ayuda también con otra, que puedas estar hidratado. 3, no lleves sol. No lleves sol. ¿Por qué?
Porque con los tratamientos de quimio, entonces después vienen las manchas al cuerpo y estás más susceptible. Recuerda, la quimioterapia está subiendo la temperatura de tu cuerpo internamente. Imagínate ponerle sola eso y que después los químicos actúen. Y si estás haciendo radio, aunque la radio es localizada, yo tuve acá, la radio es localizada, igual te va a hacer manchas en esa zona del cuerpo, que ya de por sí queda un poco manchadita inicialmente porque literalmente están quemando. Vamos a ponerle los nombres como son. Entonces, evita 100% el sol. Y no vayas a ningún tratamiento sin comer. Come algo. Insiste con que sean algunas galletas o algunas cosas. Sí, así sean algo bocados suaves y ligeros. Y pónganse de acuerdo. Hay veces que uno iba a comer y obviamente no te sabe nada. Entonces hay que usar mucho la creatividad de que el plato esté bien presentado. ¿Sabes? Entonces yo a veces veía yo amo las papas fritas, entonces a veces veía las papas y si se ven así, no vas a tener como ilusión de comida. Entonces trata de que se vea bonito. Que se vea bonito para que te sea agradable a ti. Pero sobre todo, como uno experimenta a veces entre ciertas quimioterapias, neutropenia, que se te bajan absolutamente todas las defensas, no es recomendable bajo ningún tipo. Hielo, porque el hielo generalmente es agua que no está al 100% potable, y nada crudo, ni siquiera los vegetales, porque por muy que lo laves, recuerda, vas a tener defensa una persona normal para contrarrestar eso, y por eso no nos pasa nada de aftas en la boca, pero cuando tus defensas están abajo, sale cualquier cosa. Entonces, evita ropas apretadas, evita cosas que te puedan hacer cortar. Si vas a recibir tratamientos, ponte ropas holgadas. Yo lo Versailles lo descubrí antes de que estuviese de moda. Yo era 100% Versailles, 100% cross. Ve cómodo. Y cremas. Aquí, hombres o mujeres, si estás pasando por un tratamiento, que los hombres no se ponen crema, embáñate en crema. ¿Por qué te va a ayudar? Te va a ayudar a que tu piel incluso reciba mejor las agujas. No todo el mundo le colocan un catéter para las quimios. No todos les colocan un por. Entonces, mientras más cremas tengas, mejor va a ser. En mejor condición va a estar la piel. Sí, y antes de hacer cualquier examen de sangre, cómprate una pelotita y aprieta eso como 1 hora antes. Porque mientras más lo aprietes, más fácil va a ser para ti que salgan los tratamientos. Llévate algo, lo que te guste. Hay gente que se duerme, duérmete. Si tú eres de los que se duerme, duérmete. Si tú eres de los que lee, lee. Si tú eres de los que ve algo, aprovecha esas horas, porque a veces son largas. En mi caso eran 6 o 7 horas de tratamiento. Imagínate los días que nos tocaba. Y llegan a acuerdos con los cuidadores. Por ejemplo, yo recuerdo que entonces llegaba y ya era el estrés, pero que coma algo, porque tiene 6 horas y no ha comido. No, yo les decía, ya va. Yo lo que quiero es la cama. Acordemos que voy a comer después. Entonces, llegar a muchos acuerdos es lo mejor. Pero habla. La gente que te está cuidando porque quieren. Y tú como cuidador, como persona, habla. ¿Pero qué quieres? ¿Qué te provoca? ¿Cómo podemos llegar? Porque estos acuerdos. Y además va a ser no solamente beneficioso físicamente, sino también emocionalmente, porque te estás tomando en cuenta. Isa, gracias. No, gracias a ti. Gracias, se hizo así, nada, el tiempo. Se hizo cortiquito, pero me encanta que hoy podamos entender y comprender que este es un proceso que no se vive solo el paciente, sino que se vive todo el núcleo que lo está acompañando, y que tenemos además herramientas y profesionales que nos pueden acompañar para dar herramientas para poder enfrentar este camino del cual sí podemos salir. Así es que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por estar allí en este tiempo. Recuerden, estamos aquí para servirles a ustedes, para estarlos acompañando. Si quieren algún tema en específico que toquemos, pues déjenlo allí en los comentarios y nosotros vamos a estarlo leyendo y vamos a estar conversando sobre ello. Que Dios les bendiga.